El tema de hoy lo he titulado Cristo es el jubileo, ¿no? Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a las Escrituras, al libro de Levítico, capítulo 25, versículos del 8 en adelante, hasta el 28. El tercero, así es. Levítico, capítulo 25, versículos del 8 al 28 vamos a leer. Es importante leerlo todo, aunque vamos a ir poco a poco entendiendo el mensaje del día de hoy, que es lo que el Señor trae a nuestras vidas. Recordemos que hemos venido viendo cuál era la misión, cuál es la misión, cuál fue y cuál será, porque la palabra de Dios es eterna hasta que venga el fin del mundo, ¿no? Se cumplirá toda. Y estamos viendo cuál es la misión de Jesucristo aquí en este mundo. Cuál fue el mensaje, el propósito del Padre. Y ese propósito es para nuestras vidas también, como hijos de Dios y como iglesia del Señor. Levítico 25, versículos del 8 al 28. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y nos ponemos de pie en reverencia a Dios y a su palabra. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, el año 50. Cada 50 años, por ley de Israel, había un año de jubileo, así se lo llamaban. Y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de lo suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros el producto de la tierra, comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuanto vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio. Porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obras, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos en el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya frutos por 3 años. Y sembraréis el año 8º, y comeréis del fruto añejo. Hasta el año 9º, hasta que venga su fruto, comeréis el añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois,
para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará de su hermano, de lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se le devuelvan lo que vendió, estará en el poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Palabra de Dios. Tomen asiento. Yo sé que es largo lo que hemos leído, pero en síntesis, dentro de las leyes y estatutos del pueblo de Israel, había una que se llamaba el año del jubileo. Se contaba, si cada 50 años era el jubileo en Israel, y cada 50 años se perdonaba la deuda, se perdonaba, si tú vendías un terreno, ese terreno tenía que devolvérselo al dueño, ¿no? Si se vendía por esclavo, a veces la gente que era tan pobre, estaba en tanta necesidad que se vendían, se empleaban a su vendedor, a su comprador, y tenía que pagar la deuda, tenía que trabajar hasta que pague la deuda. Y si ya llegaba el año del jubileo, ellos quedaban totalmente libres. Era un año donde se perdonaba absolutamente todas las deudas, todos los esclavos eran libres y todas las tierras compradas se devolvían a sus dueños. En eso consistía el año del jubileo. Y ese es el tema de hoy. Antes de comenzar, acompáñenme ahí donde está para que el Señor sea quien nos dirija en este día, quien tome control de las palabras que se van a predicar y de nuestros corazones y nuestras vidas. Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por un nuevo día, por un día más de vida, Padre, por permitirnos estar aquí. Oh Señor bendito, quita de nosotros la sordera, la ceguera, danos entendimiento, Padre, para poder conocerte, entenderte, poder vivir conforme a tu voluntad, obedecerte, que es lo que tú deseas de tus hijos, Padre. No permitas, Señor bendito, que de mis labios salga palabra alguna que no sea tu palabra, ni que aumente, ni que quite, ni que cambie el mensaje, Señor. Líbrame de las maldiciones de tu libro, Señor. Utilízame, Señor, como un siervo inútil, Padre, para poder glorificarte, para poder alabarte y para poder bendecirte, y que seamos de bendición, Señor, a través de tu palabra, Señor bendito. Toma control de todo lo que se diga aquí, Padre amado. Ponemos este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Por qué es importante lo que hemos venido predicando? ¿Por qué es importante conocer la misión de Jesús aquí en la tierra? Porque somos la iglesia de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Cristo fue ungido con el poder del Espíritu de Dios para venir y traer y cumplir una misión. Y esa misión que el Señor cumple es la misión que tenemos que cumplir sus hijos, su iglesia. Y se dice que la iglesia de Dios es el cuerpo de Dios, es el cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo humano, haciendo una comparativa de lo que es el cuerpo. Mi mano lleva la cuchara a la boca se abre, la lengua traga, va al estómago, el estómago digiere los alimentos son procesados por el hígado, el hígado los metaboliza, lo que sirve, va a la sangre y los desechos salen por el intestino. ¿No? Es una función autónoma, es una función que el cuerpo humano está de tal manera organizado que cada quien cumple su función.
Ese es el cuerpo humano. No se manda el cuerpo, no es que la boca no le quiere abrir para que entre la cuchara, ni la lengua no quiere tragar, ni el estómago quiere digerir. No, todo está sincronizado de tal manera para funcionar y así aprovechar todos los alimentos. Así es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es un cuerpo estructurado de la misma manera, donde cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo y funcionamos de la misma manera. Ahora hay funciones elementales, funciones básicas del cuerpo, ¿no? Si uno solo comiera alimentos, los digiere y luego se va a dormir, pasará una vida solo comiendo y durmiendo, ¿no? Algo similar pasaría en la iglesia. Si en la iglesia solo se alimentara con la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como algo importante de la vida? Alimentarnos. Igual, si en una iglesia solo nos alimentáramos de la palabra y solo oráramos, y cuidado con pensar que estoy diciendo que no es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que se hace en la iglesia del Señor, se viene a alimentar de su palabra. Venimos a buscar esa relación a través de la oración y a glorificar y alabar a Dios a través de las canciones, de los cánticos, ¿no? Todo eso se hace en la iglesia del Señor. Pero si en la iglesia del Señor solo se hace eso, es como que el cuerpo solo se alimenta y luego va, digiere todo lo que se alimentó y luego se va y se acuesta a dormir. El cuerpo humano tiene también funciones específicas, especializadas. Está el sistema respiratorio que transporta el oxígeno a la sangre, el sistema urinario que se elimina todos los desechos de la sangre a través de las vías urinarias. Está el sistema circulatorio que transporta la sangre. Así también en la iglesia del Señor tiene funciones especializadas, específicas. No solo se trata de alimentarse de la palabra del Señor, que es lo fundamental, pero no se queda ahí. No solo se trata de orar, que es importante, es fundamental, pero también en la iglesia del Señor existen misiones, existen funciones que el Señor, que Cristo Jesús nos vino a enseñar. Jesús es la cabeza de la iglesia, nosotros somos los miembros de su cuerpo, ¿no? Somos la iglesia. Y realmente el Señor cuando venga va a venir por una iglesia, por su novia, santa, pura, sin mancha, sin arruga, dice la palabra. La iglesia de Dios no es estas cuatro paredes, no es este espacio físico. Es verdad que aquí nos congregamos, que aquí nos reunimos, pero la iglesia de Dios no es en la parte física y material. La iglesia de Dios somos nosotros mismos. Jesucristo dijo, si ustedes derrumbaren este templo, yo en 3 días lo restauraré, porque Él es el templo del Señor. Nosotros, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Nosotros nos congregamos. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice su palabra. La iglesia de Dios no se sujeta, no se queda limitada a un espacio, no se queda atrapada en las 4 paredes. Es parte de la iglesia de Dios congregarse, la función del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios, congregarse, compartir la palabra, recibir el alimento espiritual, alabar al Señor a través de las canciones, orar. Todo eso es parte de las funciones del cuerpo de Cristo. Como les decía, es importante conocer la misión de Cristo, porque la misión de Cristo es nuestra misión, ya que Cristo es la cabeza. Si Cristo es la cabeza del cuerpo, el cuerpo hace lo que la cabeza hace. La misión de la cabeza es la misión del cuerpo, ¿no? En el libro de Lucas 4, del 18 al 20, que es lo que hemos venido compartiendo estos días, la palabra del Señor comienza diciendo,
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Esa es la misión. Jesucristo fue ungido, le fue dada una misión a través de esa unción del Santo Espíritu de Dios, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el año del jubileo, el año agradable del Señor. Ahí termina de leer el libro de Isaías, cuando el Señor va a la sinagoga, le dan el libro de Isaías, lee la palabra y termina diciendo, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Cuando el Señor en el versículo de Lucas comienza a hablar, él dice estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí. No dice el Espíritu está dentro de mí. ¿Por qué está sobre él? Porque algo que está sobre uno está por encima de uno. ¿Y por qué está por encima de él? Porque Cristo, cuando estuvo aquí, se despojó de ser un Dios, de ser Dios, porque Cristo es Dios, ¿no? Y en el libro de Filipenses 2, 7 y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Eso vino a ser Jesucristo. Se despojó del poder de Dios y tomó la forma de siervo, es decir, vino a servir, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo vino a este mundo, se despojó de su grandeza de ser Dios, porque Él es grande, Él es soberano, Él es todopoderoso, se despojó de eso. Y vino y se humilló. Y adoptó la forma de hombre. Por eso que dice en Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Él vino a obedecer. Toda su vida fue una vida de obediencia. Nada de lo que Cristo hizo fue por sí mismo. Todo lo que Cristo predicó e hizo en esta tierra, fue porque el Padre, Dios Todopoderoso, se lo ordenó. Él vino a cumplir la misión que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Cristo es el Evangelio, Cristo es la buena noticia, el Evangelio es la buena noticia es Cristo. Y en esa misión que Cristo vino a cumplir acá en la tierra, vemos como en el libro de Lucas comienza diciendo, me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, ¿no? Y termina diciendo, a poner en libertad, a predicar el año agradable del Señor. Predicar las buenas nuevas a los pobres viene a ser como el fundamento, como la sombrilla que cubre a las demás partes de la misión de Jesús aquí en la tierra, ¿no? Porque la predicación del Evangelio dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si se predica, la gente va a escuchar la palabra de Dios. Y escuchando la palabra de Dios al ser predicado, va a tener esa fe genuina, que viene por el oír la palabra de Dios. Y sin fe nadie verá a Dios, dice la palabra. Y que somos salvos solo por gracia, por medio de la fe. Es decir, todo se relaciona y esa es una de las funciones fundamentales de un hijo de Dios. La predicación del Evangelio. Alimentarse de la predicación del Evangelio. Ir a predicar el Evangelio. Esa es una de las funciones que Cristo nos vino a enseñar, como hijos de Dios y como iglesias del Señor.
En el plan divino de Dios, Jesús es enviado por el Padre. Jesús es el ungido de Dios para deshacer lo que pasó en el jardín del Edén, ¿no? Que eso fue una mala noticia. Cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, pasó algo fatal para la humanidad. El hombre fue destituido de la gracia de Dios, fue condenado a vivir una vida apartado de Dios, fue destituido de la gloria de Dios, ¿no? El Señor les había dado una orden: de todo árbol del fruto podéis comer. Y había puesto dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, había puesto en el centro del jardín del Edén. Y habían dos árboles, pero solo un árbol no se podía comer, era el mandato de Dios que les había dado. De todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que del que de él comieres, ciertamente moriréis, le dijo. Ese fue un mandato del Señor. Pero ¿qué pasó? Desobedecieron. Y ahí comienza todo en este mundo, en esta vida. Comienza con la desobediencia y termina con la obediencia. Adán desobedeció y todos somos condenados a ser destituidos de la gloria de Dios, a la muerte, al infierno, al castigo eterno. Jesucristo viene al mundo, obedece y obedece hasta la muerte y se constituye en autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, así dice su palabra. Jesús es ungido, es enviado por el Padre, tiene una misión en este mundo. Jesús es el árbol de vida. Es un poco extraño, ¿no? ¿Por qué no comieron del árbol de vida y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque esa es la naturaleza del ser humano. La serpiente, el demonio, los tentó. Les dijo que si comían de ese árbol iban a ser como Dios, iban a saber todo, iban a conocer todo, iban a tener esa característica, esa cualidad de ser como Dios. Y fueron tentados, porque ellos tenían todo. El ser humano, Adán y Eva, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso de pronto no sintieron esa necesidad ni se sintieron atraídos de comer del árbol de la vida, porque su naturaleza era como la naturaleza de Dios, y el árbol de la vida representaba a Jesucristo, porque Jesucristo es el árbol de vida. Jesús comienza su trabajo y lo primero que vemos que hace es lo que le mencioné: predicar el Evangelio. Ese es el pilar, eso es lo que soporta todas las demás cosas que Jesucristo vino a hacer a este mundo. Es como la sombrilla que cubre las demás acciones de Cristo en esta vida. El pilar de la predicación del Evangelio a los pobres, ¿no? Y como les dije, la predicación del Evangelio nos da ese oír la palabra. El oír la palabra nos da la fe. Esa fe nos lleva a tener esa obediencia, porque la fe es un don de Dios. Es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer, el obedecerlo. En algún momento de estar escuchando la palabra de Dios, Dios va a transformar nuestras vidas, va a llegar a nuestros corazones, va a poner en nosotros un corazón de carne, donde su palabra dé fruto, donde a través del conocimiento, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y al oír la palabra de Dios vamos a tener conocimiento y Dios nos va a permitir, nos va a quitar esa ceguera espiritual que no nos permite ver más allá de lo que los ojos nos pueden mostrar, que es este mundo, todo lo que el mundo nos ofrece, los placeres de la carne, los placeres de los ojos y la vanagloria de la vida. En algún momento el Señor nos va a poner y nos va a quitar esa ceguera y nos va a permitir ver ese mundo espiritual, que solo se lo puede ver espiritualmente, a través
de los ojos del Señor y podamos entender que después de esta vida hay otra vida, que esta vida es efímera, es pasajera, es transitoria, que nada de lo que hagamos aquí no nos vamos a llevar nada, y que la vida no acaba aquí, que la vida continúa, que la vida no termina aquí en estos años que vivamos. La vida es para siempre, para bien o para mal. No es que si me voy con el Señor, bien, si no, ya, no. Si no nos vamos con el Señor, el otro destino es ir al infierno, donde el sufrimiento es eterno, donde el crujir de dientes es eterno. Así dice su palabra. Predicar el evangelio a los pobres, ¿no? Yo me preguntaba, ¿y por qué a los pobres? Y no se trata de una cuestión política ni una cuestión de discriminación de clases sociales. Es por algo muy particular. Pobreza no solo es la cuestión económica, es la cuestión de la pobreza espiritual en que vive el ser humano. Y la pobreza tiene un detonante, tiene una característica fundamental que vamos a ver cuál es. Una es la pobreza que el ser humano vive, es decir, vive apartado de las riquezas de Cristo, por eso que vive pobre. Es pobre de esa riqueza. Cristo es el tesoro, es la perla preciosa, ¿no? No tener esa riqueza es vivir condenado, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo, ¿no? Vivir en esa pobreza de no tener a Cristo nos va a llevar a la condena eterna. La otra pobreza es la que el diablo ejerce en la vida del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque el diablo te quita esa perla preciosa. El diablo te quita ese tesoro escondido que está ahí, te aparta para que no seas rico espiritualmente. El enemigo, el diablo, te brinda otra riqueza. ¿Qué hace el enemigo? Te da lo que el mundo te ofrece, te da lo que uno ha sido criado, ha sido alimentado todos los días, lo que el mundo a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de la televisión, te enamora todos los días, como es la fama, los lujos, el dinero, los placeres de pasear, de disfrutar de un auto, de viajes, de ropa, ¿no? De todo lo que el mundo te ofrece. Esas riquezas hacen que te apartes de la verdadera riqueza espiritual que es Cristo Jesús, que es Dios, ¿no? Pablo dijo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Pablo lo expresó acerca de esa pobreza y de la condición del hombre que vive pobre espiritualmente y del hombre que es pobre realmente en la parte física. ¿Cuál es su característica? ¿No? ¿Qué dice Pablo? Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Lo voy a leer en la versión Biblia de Jerusalén, 1975. Mirad, hermanos, ¿quiénes habéis sido llamados? Les hace una observación para que se den cuenta, ¿no? Están en la iglesia y le dice, mirad, como que dice, miren, entre ustedes, los que estamos aquí, ¿quiénes habéis sido llamados? De los que estamos aquí, ¿quiénes habéis sido llamados? No hay muchos sabios, es decir, los que estamos aquí, ninguno es sabio, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Y esa es la realidad de las iglesias. Y esa era la realidad de la iglesia primitiva. No hay muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. En realidad aquí no hay ninguno de la nobleza, ni poderosos, ni sabios. Y ahí viene lo que enfatiza en la palabra de Dios. Versículo 27. ¿Ha escogido Dios
más bien, haciendo énfasis es que más bien, fundamentalmente, principalmente, esto es lo que escogió Dios. Lo necio del mundo, es decir, el que tiene poco conocimiento. ¿Para qué? Para confundir a los sabios, al que se la sabe todas, al que tiene, al científico, al hombre de ciencia. No, él no quiere ningún sabio aquí. Ha escogido a lo necio del mundo. Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo plebeyo es el pueblo, la clase social baja. Eso es lo plebeyo. A eso ha escogido Dios. Y esas son palabras de Pablo. Lo que no es, para reducir a la nada lo que es. Es decir, lo insignificante, el pobre, el menospreciado, el plebeyo, a ese ha escogido Dios. Para reducir a la nada al que tiene, al rico, al poderoso. Amén. Para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. Porque por experiencia propia y por conocimiento, ustedes ven a un rico sin ser clasista ni menospreciar a ninguno, porque Dios no hace excepción de personas. Por eso dice la palabra: mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados. No hay muchos, esos son escasos, esos son contados, esos son los que Dios, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios nada es imposible, todo es posible, ¿no? Eso es lo que hace el Señor, escoge al pobre. ¿Por qué? Porque el pobre tiene una condición, una característica que lo vamos a ir viendo, ¿no? Vemos como los pobres, ¿no? Como los verdaderos pobres, los verdaderos pobres en esta vida son los ricos, ¿no? Es al revés, ¿no? Por eso que Dios actúa de formas diferentes en esta vida. Aquí en el mundo, el rico es el que es vanagloriado, el que es alabado, el que es respetado, al que se le abren las puertas por todos lados. Y en la parte espiritual, el rico es el que más difícilmente va a entrar. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un camello entre al reino de los cielos, dice la palabra. A que el camello, a que el rico entre al reino de los cielos, sí, es verdad. Es que el camello es el rico, por eso que lo dije así. Los pobres, desde el punto de vista económico, es la clase de ser humano con escasez, que tienen la necesidad de recibir consuelo. Su corazón está quebrantado. Hay una humildad propia de su condición. Un pobre es humilde, es propio, es innato. Un pobre, tú ves que no es arrogante como el rico y prepotente, que te mira así de lejos. Y cuando te pide algo, te lo pide como dándote órdenes. El pobre te lo pide siempre como suplicando, como que humillándose. Esa es la naturaleza del pobre. Y eso es lo que el Señor realmente es agradable a Dios, ¿no? El pobre tiene una condición de vida que tienen hambre y sed para recibir la palabra de Dios, que es el pan de vida. Dios establece a las riquezas y a su sistema social, ¿no?, como algo realmente contrario al reino de los cielos, ¿no? No puedes amar a Dios y a las riquezas, dice su palabra, ¿no? A los terratenientes, la gente que tiene los bancos, los fondos monetarios, son como chupacabras, como que te absorben la sangre, que te exprimen hasta el último, te sacan el último recurso del pueblo, el último centavo de los pobres, ¿no? Dios considera a las riquezas como el mismísimo Satanás, ¿no? Como es el opresor del pobre y desprotegido. Por eso el Señor ya desde muchos años atrás estableció esa ley del jubileo, donde todas las cosas les era devuelta a los pobres, donde todas sus propiedades tenían que ser devueltas. En el año 50, cada 50 años,
Si alguien vendía su tierra, le era devuelto. Si alguien se vendía como esclavo por su pobreza, a los 50 años quedaba libre, su deuda quedaba pagada, era perdonada su deuda por completo. Eso era el año del jubileo, un año en que se cancelan todas las deudas de toda la nación, de un solo plumazo, de un solo borrón y cuenta nueva, y nadie debe nada a nadie. Es como un paraíso para los pobres endeudados, era el perdón de todas sus deudas, ¿no? Es como que si el Señor hiciera en ese año una reforma agraria, donde toda la tierra de los pobres regresaba a los pobres, donde no habían terratenientes que se adueñaban como lo hay ahora de todo y van monopolizando el mundo, van apropiándose de todo en este mundo. Ahora entiendo por qué Dios dice que nadie puede amar a Dios y a las riquezas. Porque esa es la riqueza, lo que Dios detesta, la opresión al pobre, porque el rico en su arrogancia, en su amor al dinero, acapara, destruye, hace daño al ser humano. Porque dice el Señor en su palabra que para el hombre, para el razonamiento del hombre, es imposible que un rico entre al reino de los cielos. Es imposible. Humanamente es imposible, ¿no? Y eso le preguntan los discípulos, Señor, entonces, ¿quién será salvo? Le dicen, ¿no? Es imposible. ¿Cómo va un camello a pasar por el ojo de una aguja? Pero el Señor le dice, tranquilos, que lo que para el hombre es imposible, para Dios nada es imposible, ¿no? Y luego les conté la historia de Zaqueo. Zaqueo pudo entrar al reino de los cielos, pero Zaqueo hizo algo que el Señor quiere de sus hijos. Él se despojó de ese amor a las riquezas. ¿Él qué hizo? Vendió todo, la mitad de sus bienes, y le dio a los pobres. Y luego le dijo que pagará 4 veces lo que él había causado alguna estafa, algún mal negocio, algún engaño, le iba a dar 4 veces más, se había engañado a alguien. El año de jubileo se celebraba en una fecha judía, ¿no? Que era el día de expiación, donde todos los pecados eran perdonados. Eso constituía el año del jubileo. Una fecha donde todos los pecados eran perdonados, es decir, deudas, esclavitud, todo, borrón y cuenta nueva, todo regresaba a sus dueños. En el Lucas 4, 20, 21 dice la palabra, y enrollando el libro, lo dio a los ministros y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Les estaba diciendo, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. En otras palabras, en Cristo se cumple el año del jubileo. ¿Por qué? Porque el año del jubileo era un año donde se perdonaba todo. Y en Cristo son perdonadas todas nuestras culpas, nuestros pecados, borrón y cuenta nueva, ¿no? Toda nuestra vida pasada, Cristo la elimina, hace de nosotros un hombre nuevo. Cristo es el jubileo del Nuevo Testamento. La celebración judía del jubileo incluía un tiempo de perdón, de gozo, de cancelación de deudas, ¿no? De igual forma, el sacrificio de Jesús, el Mesías esperado, nos proveyó la plenitud espiritual, el perdón y la libertad del pecado, ese perdón que necesitábamos todos. Cristo vino a este mundo
y tuvo como misión y objetivo fundamental el anunciar el Evangelio a los pobres. Esa fue la primera misión fundamental, anunciar el Evangelio a los pobres. Y en segundo lugar, proclamar el año favorable al Señor, el perdón de los pecados. Cristo fue el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando Cristo comenzó a leer el libro de Isaías, Él se detuvo en el libro de Isaías 61:2, donde el libro de Isaías 61:2 comienza diciendo: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí se detuvo. Pero en el libro de Isaías 61:2 continúa diciendo: y el día de venganza del Dios nuestro. Pero Jesucristo no leyó hasta el final, porque el día de venganza será el día del juicio, el día en que el Señor venga y primeramente resucitarán los que están muertos en el Señor, dice la palabra. Ese es el día del fin del mundo. Pero la misión de Jesucristo en esta vida se detenía hasta el año del jubileo, porque Él era el jubileo. Él era el perdón de los pecados. Él era el Cordero de Dios. Entonces hasta ahí se detuvo, no continuó leyendo. El libro de Isaías es un libro de profecía, de lo que tenía que suceder. Era una profecía del Mesías, de Jesucristo, el Mesías. No, anunciaba lo que Jesucristo venía a hacer 700 años antes de que Jesucristo venga. Ya para ir terminando, el segundo mensaje que les quería traer hoy, aparte del primero que ya vimos, que es la misión de nosotros como iglesia, es hacer lo que Jesús hizo. Como cuerpo de Cristo es hacer lo que Cristo hizo, predicar el Evangelio, libertar a los cautivos, a los oprimidos, a los quebrantados de corazón, sanar los quebrantados de corazón. El segundo mensaje de hoy es que el que tiene a Cristo tiene ese año de jubileo, tiene ese perdón de los pecados. Jesús dio inicio a la era de la gracia, ¿no? Sobre todo aquel que es justificado por la fe, esa fe redentora. Cristo es el autor y consumador de la fe. Cristo es obediente hasta la muerte. Cristo es el árbol de vida. Dice la palabra, separados de Él, nada, somos ramas secas, dice. Separados de Él somos los pámpanos, Él es la vid. Los pámpanos son las ramas que se secan, separados de Él somos ramas secas. Dice que Él da la vida por sus amigos. Él vino a ser crucificado, a ser sacrificio vivo por sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? Los que le obedecen, dice su palabra. Él es el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Estamos en los últimos tiempos, cerca del día de la justa venganza que Él ejercerá sobre sus enemigos. Sus enemigos son los que no le obedecen. El que ya ha creído es salvo. El que no ha creído, dice, ya está condenado. Así es. Es sencillo, no hay que hacerse lío. El día del jubileo es hoy. Es hoy. Todos los días Dios nos da, son nuevas sus misericordias. Cristo está aquí. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice su palabra. Él puede perdonar tus deudas, ¿no? Él te puede dar esa libertad. Él puede hacernos verdaderamente libres. Si Cristo nos libertare, seremos verdaderamente libres, ¿no? Ese es el mensaje de hoy. Cristo es el jubileo. Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es el único que nos puede dar una nueva vida. Pónganse de pie para terminar. Dispongan su corazón, un corazón quebrantado, un corazón agradable a Dios. Vamos orando. Dios, Padre amado, quebranta el orgullo, despoja la envidia de mi vida, Señor.
el amor por las riquezas materiales, los placeres de la carne, los placeres de los ojos, la vanagloria de la vida, Señor. Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros. Haznos criaturas nuevas, ¿no? Quítanos la ceguera, la sordera, el entendimiento embrutecido, danos un entendimiento capaz de oír, de entender, de obedecer, para poder ser enriquecidos del Cordero de Dios y de su inmerecida gracia, Padre, para poder tomar la decisión correcta de estar unidos a ti. Tú eres el árbol de la vida, Señor, y el pámpano que no da fruto será cortado y echado al fuego, Padre, así dice tu palabra. Señor, líbranos del día de la ira, Padre amado, para no ser arrojados al fuego eterno, Señor. Danos esa fe, que es un don tuyo, Padre, para poderte oír, poderte creer y poder obedecer, Señor, que es lo que tú realmente anhelas de tus hijos. Tenemos en el Evangelio, Padre Santo, el tesoro y la perla preciosa, ¿no? Señor, y a los que ya somos tus hijos, Señor, disciplínanos como un hijo amado, Padre. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos recibir tu Santo Espíritu para poder obedecerte, Padre amado. Gracias, Señor. Vamos a salir de este lugar. Que tu presencia nos siga acompañando a donde vayamos, Padre amado. Gracias, Padre, por este tiempo. Hemos venido a alabarte, a adorarte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.